Hola, muy buenos días a unos y muy buenas tardes a otros, dependiendo de la franja horaria en la que estéis. Soy el profesor Enrique Torres Hergueta, del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Extremadura, y también soy estudiante de doctorado dentro de la Universidad de Sevilla en el programa de Literatura y Cultura en Lengua Inglesa. Y la verdad que agradezco al profesor Jiménez Alcázar que me haya obligado a presentar o explicar mi proyecto de tesis aquí en el marco del quinto Congreso de Historia y Videojuegos, que por otra parte también agradecer tanto al Grupo de Historia y Videojuegos como a la Universidad de Murcia y a la Universidad de Mar del Plata en Argentina la organización de esto, porque la verdad que hay que darle visibilidad. Es un tema muy interesante, que siempre se ha creído que lo que es el trabajo con videojuegos parece que es un concepto como muy, los videojuegos son cosas como muy de niños, y no es cierto, pueden ser analizados desde un punto de vista crítico y ya hay mucha gente intentando trabajar en ello, así que pues la verdad que muchas gracias por la iniciativa. Bueno, pues el proyecto que vengo yo aquí a compartir, vamos a ver, se llama La Edad Media en la cultura popular contemporánea, la influencia de la materia germánica en los videojuegos. Bien, vamos a empezar por el origen del proyecto. La verdad es que a mí siempre me ha interesado la materia épica germánica antigua y sus revisiones y adaptaciones en periodos históricos posteriores. La verdad es que además crecí jugando a videojuegos y he estado atento a todos los cambios que hay en las narrativas que se utilizan en los mismos. Dado que este medio se ha convertido en algo más que una opción de entretenimiento, evolucionando en una manifestación cultural globalizada, pues decidí unir estos dos intereses para, a su vez, examinar los intereses de la sociedad contemporánea en la Edad Media a través de los productos de la industria del juego. Así pues, basándome en investigaciones anteriores sobre la apropiación cinematográfica de la materia medieval, mi objetivo es ofrecer un estudio adecuado de este caso posterior de apropiación cultural. Vamos al proyecto en sí. El proyecto tiene un enfoque crítico postmoderno, al tiempo que se beneficia de la experiencia de escuelas más tradicionales, tanto en la perspectiva literaria como sociológica. Sí que es verdad que esto es más relacionado con la historia, pero bueno, la verdad que forma parte de los estudios culturales, que es como ese amalgama que ocupa lugar en medio entre los estudios históricos, los estudios filológicos. Entonces, bueno, la representación de la Edad Media tiene muchos enfoques y en este sentido estamos en una perspectiva pues, histórica, sociológica, literaria, dentro de los estudios culturales. Se centra en el fenómeno de la apropiación cultural de la tradición literaria heroica escandinava por parte de la industria contemporánea de los videojuegos. Este proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo y elaboración de una tesis doctoral orientada al análisis crítico sobre cómo los elementos relativos a la materia germánica, es decir, historia, cultura, sociedad, etc., han supuesto una influencia palpable en los diferentes géneros de la cultura popular de hoy en día, especialmente los videojuegos, haciendo que estos pasen de tener un público particular a expandirse entre los consumidores de una manera exitosamente exponencial. El trasfondo del proyecto en sí. Pues en la historia reciente contamos con determinados periodos en los que se trata de renovar el interés por los elementos culturales del pasado. Dentro del mundo germánico, que es el que nos ocupa, hay que destacar la importancia de lo que se denomina Viking Revival, o algo así como resurrección del tema vikingo, que se da mayormente en el siglo XVIII. El Viking Revival supuso un gran impulso en la recuperación de la cultura de este pueblo dentro del marco de los estudios anglosajones y medievalistas. Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XX cuando el pasado germánico se une a la cultura popular de la época gracias a un escritor de sobra conocido por todos, que es J.R.R. Tolkien. Pues Tolkien, además de realizar interesantes aportes en el campo de los estudios culturales, no hay que olvidar que él era filólogo y estaba en Oxford, consiguió incluir un conjunto de elementos considerados hasta la fecha como alta cultura dentro de lo que conocemos como baja cultura o cultura popular. Siguiendo el camino que abrió Tolkien desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, han ido apareciendo productos dentro de diversos campos de la cultura popular que contienen claras referencias a la cultura y tradiciones germánicas, llevando nombres como los de Gary Gygax, Terry Pratchett, George Martin, Bethesda Softworks, History Channel o incluso Marvel Comics a la primera línea de difusión cultural. Esta tesis doctoral permitirá, a través de un análisis crítico, demostrar cómo ciertos elementos culturales y tradicionales del pasado germánico siguen presentes hoy en día
en diversos productos de diferentes géneros pertenecientes a la cultura popular, de nuevo especialmente a los videojuegos. Y además, cómo y por qué esa herencia germánica despierta el interés de un público a priori alejado de lo que es o de lo que se considera alta cultura. La tesis, aparte de una introducción, unas conclusiones y una bibliografía, se va a dividir fundamentalmente en dos secciones, siendo una de ellas el marco crítico. El marco crítico, a su vez, se va a subdividir en dos subpuntos. Vamos a llamar o considerar, porque evidentemente hasta que no se vaya a cerrar la última versión, probablemente todos lo que son los encabezados, los títulos, bueno, ya sabéis cómo funciona una tesis, no se acaben de concretar con exactitud. Vamos a denominar la primera subsección del marco crítico el medievalismo popular contemporáneo. Y vamos a centrarnos en esos tres puntos, esos tres palabras, ¿no? El medievalismo. En el punto de medievalismo va a venir a ser que vamos a explicar el medievalismo como parte de los estudios medievales. Aquí nos vamos a beneficiar de autores como Leslie Workman, Richard Woods y Tom Shippey. Esto es de vital importancia dado que el marco de la tesis está en el medievalismo popular de hoy en día, contemporáneo. Por tanto, hay que entender primero qué es el medievalismo y cómo se ha ido desarrollando dentro de los estudios medievales. El segundo punto, lo popular. De nuevo, hay que entender qué es la cultura popular. Por lo tanto, el objetivo de este punto va a ser definir el concepto de cultura popular, definir las diferentes aproximaciones y cómo vamos a beneficiarnos de eso para trabajar nuestra tesis. En este sentido, tenemos autores como Mikhail Bakhtin o Pierre Bourdieu, que son de sobra conocidos dentro de los estudios de cultura popular, bastante pioneros y muy potentes, con unas teorías muy fuertes al respecto. Y luego vamos a terminar con lo contemporáneo, lo que llega hoy en día. Aquí vamos a hablar de, primero, a nivel general de teoría de la adaptación, encabezada por Linda Hutcheon, aunque hay muchísimos otros autores, pero Linda Hutcheon es como el buque insignia de la teoría de la adaptación. Gracias a este, realmente los videojuegos, bueno, cualquier producto de cultura popular que tenga que ver con la Edad Media, lo que está haciendo es adaptar la Edad Media, y los videojuegos no son menos. Se cogen elementos, se extraen elementos de sobra conocidos de la Edad Media y se aplican, se adaptan a un medio nuevo. Es decir, en la teoría de la adaptación general es imprescindible para entender lo que va a continuación, que es la tradición medieval popular contemporánea. Aquí trabajamos con autores como Harty, Marshall y Robinson and Clemens, y lo que vamos a hacer aquí es ver cómo se adapta en sí la materia medieval a lo que es la cultura popular contemporánea. Aquí sí que hablamos ya de evolución, aquí sí que hablamos ya de cine, de videojuegos, de cómics, de televisión. Y finalmente este punto de lo contemporáneo va a incluir críticas sobre recepción y remediación. En recepción, por supuesto, Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser, de la escuela alemana, hablan sobre teoría de la recepción, es decir, sobre cómo, aquí se va a aplicar a cómo recibimos la Edad Media. ¿Qué es lo que percibimos? ¿Qué es lo que entendemos de la Edad Media? ¿Qué es lo que decodificamos? El mensaje que se obtiene, porque evidentemente no creo que nadie a día de hoy conozca la Edad Media real como fue. Por lo tanto, la teoría de la recepción nos va a ayudar a entender o a analizar cómo recibimos esa Edad Media. Y luego está la teoría de la remediación, cuyos componentes o cuyos mayores autores son Voltaire y Grusing. La remediación básicamente es poner remedio a algo existente, pasar de un medio a otro, es decir, cómo lo que es el concepto de cultura medieval en todos sus aspectos puede ser extrapolado a diferentes medios, ya sea literatura, cine o televisión, sean videojuegos, sean cómics, sean música. El segundo punto del marco crítico lo vamos a llamar, está dedicado a la Edad Media como elemento atemporal, es decir, lo que vamos a ofrecer aquí es una cronología de la revisión de la materia germánica antigua desde el Renacimiento, y esto que engloba pues una parte del Renacimiento al Romanticismo, otra parte sobre los victorianos, que tuvieron una gran influencia o rescataron de alguna manera todo el contenido germánico antiguo. Evidentemente vamos a pasar a Tolkien, porque es como el padre de todos los productos de cultura popular hoy en día. El siguiente punto hablará sobre juegos de mesa y rol, que son como el antecedente, digamos, a los videojuegos. Es el nexo de unión que separa la literatura del juego práctico. Y finalmente tendremos los videojuegos, cultura y sociedad.
eso que tenemos, ese elemento que nos entretiene tanto hoy en día, pero que también tiene tantísimos componentes críticos disponibles para analizar. La siguiente sección, que sería la sección principal, sería engloba el corpus de obras. Vamos a hablar muy rápidamente sobre ellas. Nos vamos a centrar en 3 videojuegos que son de sobra conocidos por todos los jugones: The Elder Scrolls V, Skyrim, la quinta entrega de The Elder Scrolls, God of War, la edición de 2018, de gran ambientación nórdica, y Assassin's Creed Valhalla. Evidentemente, creo que toda la gente que conozca un poco los videojuegos sabe cuáles son estos juegos, pero vamos a ver, ¿por qué estos juegos? Esencialmente son, o por mi parte el razonamiento sería el siguiente. Por un lado, son muy conocidos. Entran dentro del concepto dentro del mundo de los videojuegos del llamado AAA. Es decir, son juegos con gran presupuesto, como grandes producciones cinematográficas dentro del mundo de los videojuegos. Y por otra parte, tienen un marcado carácter nórdico. No es solo que haya ciertos elementos, como podría pasar, por ejemplo, dentro de Final Fantasy, que tiene a Odín, que tiene conceptos como Ragnarok. Entonces, no es elementos nórdicos dentro de un videojuego, no son videojuegos con una ambientación que refleja claramente el carácter nórdico. Entonces, son AAA, son muy nórdicos, son 3 obras muy, muy, muy interesantes para analizar en esta tesis. Lo que es ya el cuerpo de la tesis en sí, lo vamos a dividir como un análisis crítico por temas y videojuegos. Es decir, se barajaron muchas opciones y finalmente se decidió hacer un análisis crítico por temas porque era lo mejor para distribuir todo lo que había que decir. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el héroe, que es uno de los elementos más clásicos de la tradición germánica. Entonces, dentro de lo que es el héroe, lo que haríamos sería definir el héroe tradicional germánico y ofrecer un estudio sobre cómo ese héroe se refleja en Skyrim, en God of War y en Assassin's Creed. Haríamos lo mismo con el dragón, con el monstruo, que por otra parte, y añado aquí, por tradición germánica y producción crítica, el dragón tiene su propio lugar fuera del concepto del monstruo. Es decir, ¿es el dragón un monstruo? Sí. ¿Forma parte el dragón de todo el bestiario nórdico? Sí. Pero es mucho más importante a nivel global que el monstruo en general. Entonces, se ha decidido separar al dragón del monstruo. Y luego otros temas como la magia, las runas, son muy susceptibles de aparecer también en esta parte del cuerpo de la tesis, que es básicamente pues, el análisis de los motivos de la épica tradicional germánica dentro de los 3 videojuegos AAA que hemos nombrado. En eso, bueno, luego ya como he dicho antes, con su introducción, sus conclusiones y su bibliografía, tendremos una tesis doctoral totalmente completa. Y bueno, por mi parte esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí dejo mis datos de contacto en el Departamento de Filología Inglesa y mi correo. Suelo contestar siempre, vamos, y más o menos rápido. Así que si alguna duda, algún comentario, cualquier cosa de interés que se os ocurra, por mi parte, ningún problema. Así que nada, pues muchas gracias por vuestra atención de nuevo, gracias por a la iniciativa, al grupo de Historia y Videojuegos, gracias a la Universidad de Murcia, a la Universidad de Mar del Plata, por hacer esto posible, porque la verdad que es muy, muy, muy interesante y que es un campo que merece mucho la pena ser explotado. Así que, pues por mi parte eso es todo, gracias y espero que hayáis disfrutado. Un saludo.